Bueno, ¿qué tal? Este es un ejercicio que le suelo tomar a mis alumnos de la secundaria, eh, los que quieren, los que están estudiando para recibirse de maestro mayor de obra. Este sería un cálculo de una columna, es un cálculo resumido que le suelo hacer a ellos, ¿no? Les suelo dar el planteo que es este y les dejo usar el cuadernillo con todas las tablas. Lo que menos me interesa es que ellos se sepan de memoria todas las tablas, obviamente. Lo que me interesa a mí es que las sepan aplicar. Entonces, el ejercicio dice dimensionar la columna 4. ¿Cuál es la columna 4? Bueno, en este caso sería la de planta baja. Ahí está, ahí abajo la columna 4, que tiene 3 metros 40 de altura. Es visto desde en planta, sería la de la esquina, ¿no es cierto? Y como se da como que el dato que 20 centímetros un lado tiene que ser fijo. O sea que si necesito que la columna tenga más de 20 en el otro sentido, bueno, lo puede tener, pero en un sentido tiene que tener 20. ¿Qué datos le doy? Bueno, acá yo le di un par de datos de más, cosa de que el alumno se dé cuenta cuáles tenían que usar. Por ejemplo, si ya les estoy dando el dato de que la carga en la columna 104 es 24 toneladas, eso ya me alcanza, porque la columna 4, ¿con qué carga va a estar cargada? Con la carga que viene de la columna 104 y las reacciones de las vigas y el peso propio de la columna 4. O sea, las reacciones de la viga 3 y la viga 4. No hace falta el valor de la carga de la columna 204 y 304 porque ya con la 104 ya está contemplado. O sea, acá lo que había que hacer era sumar 24 toneladas más 4,5 más 5,5 toneladas. Y no hay que olvidarse de sumar el peso propio. A ver qué hizo el alumno. Peso propio, redondeó 0,5 toneladas. Está bien, se puede calcular, pero como todo tal, es una medida que todavía no conocemos. Hay que suponer. Está bien, 0,5 toneladas es razonable, es lo que yo les suelo decir que tomen. Generalmente da un poco menos, depende de las columnas. Obviamente, si es la primera de un edificio muy alto, quizás quede corto 0,5 toneladas. Bueno, y él hizo N de la columna 4 y bueno, aparentemente había colocado los valores de las demás, de la NC304 y 204, pero se dio cuenta a tiempo y los borró y entonces dejó el N de la columna 104 más las reacciones de las vigas más el peso específico de la columna 4. Le dio 34,5 toneladas. Entonces, con esas 34,5 toneladas, el área del hormigón es igual a la carga de la columna dividido una tensión que yo le suelo decir que si la columna es de esquina o de borde, que para predimensionar tomen 50 kilogramos por centímetro cuadrado. Total es un valor para predimensionar. Eso está en el cuadernillo que yo les suelo dejar. Cuando la columna es centrada, pueden dividir por 65, pero cuando es de borde, que dividan por 50, así les da un poquito más grande. Es como para un poco más de seguridad, igualmente después se maneja con el hierro, ¿no? Bien, entonces hizo la cuenta, lo pasó a kilogramos, 34.500 kilos dividido 50 kilos por centímetro cuadrado, le dio 690 centímetros cuadrados. Claro, eso es el área, como un lado era fijo, dividió por 20 centímetros, así encontró el otro lado, 34,5 centímetros. Redondeó, adoptó 34. O sea, él adoptó como columna 20 por 34. Ahí está. Perfecto. Bueno, ahora hay que analizarla. Y hay que analizarla en un sentido y en otro, porque es rectangular. En el sentido X, el valor D sería 20 centímetros. Es el que se opone al esfuerzo en sentido X. En el sentido X, D es 20 centímetros. Él se lo marcó de esa manera. Bueno, el lambda, el coeficiente de esbeltez en el sentido X, ahí parecería que dice ahí, pero bueno,
Aparentemente está siendo en X. A ver, sí. 3,46, que es un número fijo, porque depende de la rigidez, del momento de inercia, y para un rectángulo es ese valor, por H sobre el D. H es la altura entre pisos, de arriba de arriba de losa de arriba de piso en este caso, que es 3,40 m, 340 centímetros, y el D es 20 centímetros. Eso le da un lambda de 58,82. Como es menor que 70, podemos seguir calculando. Si no, había que calcularla como columna de gran esbeltez. Entonces es una columna de esbeltez moderada, porque es mayor de 20 y menor que 70 el valor de lambda 58,82. Una vez que tenemos lambda, calculamos la flecha. 0,32, que es un número fijo, por, entre paréntesis, el lambda que calculamos recién, menos 20, 20 fijo porque es el valor de pandeo mínimo, del coeficiente mínimo. Fíjense que si lambda hubiera dado 20, no hubiera pandeo, porque eso daría 0, 20 menos 20. O sea, no hubiera dado flecha. Por el D dividido 100. Entonces la flecha nos da, hacemos la cuenta, 2,48 centímetros. Una vez que se tiene calculada la flecha, se calcula el momento M igual N, que es la carga, por la flecha más un coeficiente por el D. Ese coeficiente es un valor que yo les doy como para tener en cuenta el tema de los momentos, porque si no es muy complicado calcularlos para un alumno de la secundaria. Entonces, ¿cómo sale ese 0,3? Fíjense, si la columna es centrada, a ver dónde está, acá. Si la columna es centrada, la fórmula de momento es con ese valor 0,1, 0,10, ¿ves? ¿Ven? Es poquito porque la columna es centrada, no tiene tanto momento. Pero si la columna es de borde, hay tres posibilidades. Si es entrepiso, en este caso, entrepiso sería la columna 104 o la columna 204. Si fueran esas, se hubiera usado el valor 0,2. O sea, la fórmula de momento que tiene el 0,2 por D. Planta baja de varios pisos, se usa el 0,3. O sea, es el que acá el alumno tiene que usar. Porque es planta baja de varios pisos la columna 4. Y si hubiera sido planta alta o única planta, hubiera tenido que usar 0,4. O sea, planta alta hubiera sido la 304, o si hubiera sido una sola planta, debería haber usado el 0,4. Bueno, estuvo bien en usar el 0,3 el alumno. Así que el momento, esto es un valor empírico aproximado y que da muy bien, muy bien aproximado. Por mi experiencia pude sacar estos valores, porque si no, calcular los momentos era muy complicado para un alumno de la secundaria. Bien, entonces así es como yo se los propongo, así es como lo calculó, y le dio que el momento, entonces, es de 292.560 kilogramos centímetros. Perfecto. En verdad le había dado 2,92 tonelámetros, y para pasarlo de tonelámetro a kilogramo centímetros, corrió 5 veces la coma, porque de tonelada a kilogramo hay que multiplicar por 1000, y de metro a centímetro hay que multiplicar por 100. Entonces hay que multiplicar por 100.000. Hay que correr 5 lugares la coma. Y se agranda el valor, ¿no? Para agrandando, o sea, hacia la derecha. Bien, el momento ya estaría. Entonces, vamos a buscar los valores para poder entrar al abaco de interacción. Para poder entrar al abaco de interacción necesitamos el n minúscula y m mayúscula. O sea, estos valores que están acá. El n minúscula para poder entrar por un lado y el m minúscula para poder entrar por el otro lado. Y obtener el mu 0 raya. El mu
0, no, sí, el mu 0 raya o mu 0 raya prima. Bien, entonces, el n minúscula es n mayúscula, que es la carga, dividido b por d, o sea, ambas medidas se multiplican, por el beta r. ¿Qué es beta r? Bueno, como este era un H21, según los datos que yo les di, entonces vamos acá en la tablita y para un H21, ahí está, donde dice 210, sigma prima bk, el beta R corresponde kilogramos sobre centímetro cuadrado 175. Por lo tanto, él acá puso 175. Entonces la cuenta le dio que el n minúscula es 0,3. Después calculó el m minúscula, que es m mayúscula, o sea, el momento que acaba de calcular, que acabamos de calcular en la otra hoja, dividido b, pero acá es por d al cuadrado. Por eso es importante diferenciar el b con el d. Recuerden, el d es la medida que se trata de oponer al sentido que estamos analizando. Si estamos analizando como si fuera un volcamiento hacia el eje X, entonces el d es la medida horizontal. En este caso 20. 20 al cuadrado. Bueno, la fórmula la realizó y el resultado le dio 0,12. Con el valor de N03 y M012, vamos al ábaco de interacción y entonces tenemos acá el M. El M tenemos 0,1, 0,12 dijimos, acá. Y para arriba, porque es el N es negativo porque la fuerza de compresión, 0,1, ¿ven? 0,1, 0,2, 0,3 nos dio. Entonces hay que unir el 0,3 y el 0,12. Nos dio por ahí. Si contamos las rayitas de acá hasta acá, que cada una vale 0,02, las multiplicamos, como hizo él. Ahí está. ¿Dónde está? A ver. Ahí está. 0,02 por las rayitas que fueron 8, 0,16 es el mu 0 raya. Bueno, si el mu 0 raya le dio 0,16, es igual al mu 0, o sea, el mu 0 y el mu 0 prima es ese igual, mu 0 raya dividido beta S por beta R. Ese valor depende del hormigón. Si es H21, beta S sobre beta R es 24, ahí se ve bien. Entonces se dividió por 24 y le dio 0,006 periódico. A ese valor se multiplica por B y por D, o sea, la sección de la columna de hormigón, y obtenemos el FE y el FE', o sea, 4,53 centímetros cuadrados. En cada lado, o sea, recuerden, el FE y el FE', tanto así como horizontal, es lo mismo. En este caso no serían esos, nosotros la estaríamos viendo así, porque en X sería lo que estamos calculando. Bien, entonces acá el alumno ya adoptó que si necesita 4,53 acá y 4,53 acá, que por ejemplo este es FE y este es FE', claro, 4 del 12 no alcanzaba por muy poquito. Entonces adoptó 3 hierros del 16 acá y 3 del 16 acá. Igualmente todavía falta verificar en el eje Y. Pero bueno, ya él se estuvo adelantando a calcular esto. Porque se habrá dado cuenta que en el eje Y, como la columna, o sea, tiene mayor, el D es mayor y está... Ven que está elevada al cuadrado cuando calculamos esto, le va a dar menor cantidad de hierro y seguramente va a verificar. Pero bueno, hay que corroborarlo, obviamente. Entonces, si los hierros son del 16, los estribos son del 6 cada 19 centímetros, porque hasta hierro del 20 se puede usar hierros del estribo del 6, y 19 sale de hacer 12 veces el diámetro del estribo. Eso en verdad
da 19,2, se redondea a 19 centímetros de separación. ¿Y va a necesitar gancho o no con estos hierros que están en el medio? Y bueno, para saber si se necesita ganchos, hay que hacer la cuenta. O sea, que la distancia entre el baricentro de un hierro y el otro no supere 15 veces el diámetro del estribo. 15 por 0,6, que es el diámetro del estribo, es 9 centímetros. Si desde acá hasta acá hay más de 9 centímetros, es necesario enganchar con este para que no queden tan sueltos, tan flojos acá en el lateral. ¿Y qué distancia hay de acá hasta acá? Y bueno, la distancia total era 34. De acá hasta acá, hasta el baricentro del hierro, más o menos hay 1,5 centímetros. O sea que si la mitad es 17, le restamos 1,5, nos queda 15,5. Es mayor que 9. Por lo tanto, necesita poner ganchos. Y los ganchos se ponen con el mismo diámetro de hierro del estribo, pero con el doble de separación, porque puede ir uno sí y uno no. Bueno, pero igualmente eso se puede llegar a hacer al final. Ahora hay que verificar en el sentido del eje Y. En el sentido del eje Y, el D es 34 centímetros. Bueno, nuevamente calculamos el lambda en el eje Y, 3,46, volvemos a empezar esa parte, por H sobre D, H es la misma, 340 centímetros, ahora el D es 34, en ese sentido el D es 34 en Y. 34,6 es el lambda, menor que los 58 que teníamos antes. Sí, porque en el eje Y es más difícil que sepan D. ¿Ven? En el eje Y, este es el D, 34 centímetros. Bien, es menor que 70, podemos continuar. Calculamos la flecha, igual que antes, colocando los valores que acabamos de obtener. Y la flecha nos da 1,58 centímetros, menos que antes también. Y el momento, entonces, va a ser también 0,3, porque es una columna de borde, porque es de esquina, y están en la misma ubicación que la otra, planta baja de varios. Lo único que va a cambiar es el D, por lo tanto el momento ahora dio 405.410 kilogramos centímetros. Ahí yo taché, porque el alumno había puesto esa rayita como que sobre centímetro, pero no, es un momento, kilogramos centímetros. Bien, seguimos. El n minúscula no haría falta calcularlo porque no cambia nada, la carga es la misma, se multiplica una medida por la otra, no importa el orden de los factores en el producto, así que sigue dando 0,3. El m minúscula sí va a cambiar porque cambió el m mayúscula y porque ahora el d es otro. O sea, ahora el momento va a ser 406, 410. Esto también ahí está mal, no es kilogramo sobre centímetro, esa rayita está mal, es kilogramos centímetro. Y entonces el D es 34, por eso ese es el valor que está al cuadrado. Se hace la cuenta y ahora la M minúscula dio 0,1. Con esos dos valores hay que entrar al abaco de interacción. Entonces entramos al abaco con el M minúscula 0,1, N minúscula 0,3. N minúscula 0,1, ahí está. Y subimos hasta el 0,3. Ahí. Hasta acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 rayitas. O sea, 6 por 0,02. A ver. Sí, justo ahí está. Muy bien. 6 por 0,02 es 0,12. Ese es el mu0 rayita. Lo dividimos por el beta S sobre beta R, que era 24 para el H21, da 0,005. Y lo multiplicamos por B y por D, que es la sección de hormigón, y obtenemos FE, que debe ser igual a FE'. Y pide 3,4 centímetros cuadrados. Bueno, acá más que dimensionar, más que nada es verificar si lo que adoptamos en el eje X verifica para este eje Y. A ver, como habíamos adoptado 3 del 16 y 3 del 16, FE y FE', quiere decir que abajo vamos a tener, en el eje Y, abajo vamos a tener 2 hierros del 16, o sea 402, y arriba 402, que es mayor que lo que nos está pidiendo ahora, 3,4. Así que así como estaba, verificaba bien
con los 6 hierros del 16. Perfecto, en total son 6 hierros del 16. Vamos a verificar por las dudas la cuantía mínima, aunque tiene que dar bien. El valor de la sección de acero sobre la sección de hormigón tiene que ser mayor que 0,008. Y haciendo la cuenta, 6 hierros del 16, 12,06 centímetros cuadrados. 20 por 34 da 680 centímetros cuadrados de hormigón. Hacemos la cuenta, da 0,017, que es mayor, bastante mayor que 0,008, más del doble. Verifica la cuantía mínima. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que así quedó adoptada la columna que necesitamos poner ahí. Va a quedar dimensionada de 20 por 34, con 6 hierros del 16, con estribos del 6 cada 19 centímetros, con ganchos del 6 cada 38, que serían esos rojos, y listo. Ahí quedó terminada y dimensionada la columna 4.